Durante siglos, los cristianos no oraban en iglesias. Oraban en la oscuridad, en túneles excavados en la roca bajo la ciudad de Roma, sobre los huesos de los mártires, con guardias sobre sus cabezas y la muerte como precio de ser descubiertos. Esa imagen pertenece ahora a los libros de texto escolares y las exhibiciones de museo. Se siente como historia antigua, algo que le ocurrió a otras personas en otro mundo. Y entonces surge una fotografía de una parroquia en Wisconsin y algo cambia. Porque lo que se está viendo es una cancha de baloncesto. Aros en las paredes, piso de madera marcado con líneas de límite, y en medio de todo ello, un altar. Y alrededor de ese altar, los fieles del rito antiguo celebrando su misa dominical. La iglesia está a unos pasos de distancia, grande, hermosa y en pie. La misa está en el gimnasio. Antes de continuar, la justicia exige un reconocimiento honesto. En esta parroquia específica puede haber explicaciones prácticas. Es un destino turístico. El verano trae asistencia adicional. El gimnasio proporciona un espacio que el edificio de la iglesia no siempre puede acomodar. Una imagen, una parroquia, un conjunto de circunstancias locales no constituye por sí sola evidencia de un patrón sistemático. Esa advertencia es real y merece ser declarada. Pero la imagen impactó a la gente no por lo que demostraba sobre esa parroquia en particular. Impactó porque simbolizaba una dirección que lleva años gestándose y documentada no por impresiones, sino por números y decisiones que son de dominio público. En 2007, el Papa Benedicto XVI emitió Summorum Pontificum. El documento puso la misa tradicional en latín libremente disponible para cualquier sacerdote que deseara celebrarla, sin requerir permiso del obispo local. El razonamiento de Benedicto era teológico e histórico. El rito antiguo nunca había sido abrogado, nunca había sido formalmente suprimido. Seguía siendo una expresión legítima del rito romano, y todo sacerdote de la Iglesia latina tenía el derecho de celebrarla. El efecto fue significativo. Las comunidades que habían mantenido el rito antiguo a través de décadas difíciles ganaron estabilidad. Se formaron nuevas comunidades. Los seminaristas descubrieron una tradición litúrgica que muchos de ellos nunca habían encontrado. Los números crecieron. 14 años después, en julio de 2021, el Papa Francisco emitió Traditionis Custodes. El documento revirtió el marco que Benedicto había establecido. La misa tradicional en latín ya no estaba libremente disponible. Se requería que los obispos designaran ubicaciones específicas para su celebración. Los sacerdotes que habían sido ordenados después de 2007, bajo las disposiciones de Summorum Pontificum, necesitaban autorización episcopal explícita para continuar. El documento describió la misa tradicional no como un tesoro de la Iglesia latina, sino como una fuente potencial de división, y requirió que los obispos se aseguraran de que las comunidades vinculadas a ella no se opusieran a la validez del Concilio Vaticano II y al magisterio de los papas. Las consecuencias prácticas se han ido acumulando desde entonces. En la diócesis de Arlington, Virginia, las ubicaciones autorizadas para la misa tradicional en latín disminuyeron de 21 a 8. En Owensboro, Kentucky, un obispo ordenó el cese completo de la misa en el rito antiguo a partir de finales de junio de 2026. En Italia, a un sacerdote tradicional se le negó el uso del santuario de Padre Pío para celebrar la misa, y la celebró en cambio en el sótano de un hotel, un sótano en Pietrelcina, un gimnasio en Wisconsin. Una lista menguante de ubicaciones autorizadas diócesis tras diócesis en Estados Unidos y Europa. Cada uno de estos episodios, tomado por separado, puede explicarse. Un obispo local que hace un juicio pastoral. Un conflicto de horarios en un santuario. Una parroquia que gestiona la asistencia veraniega. Tomados en conjunto no se explican por sí mismos. Forman una línea que apunta en una sola dirección. La misa más antigua del mundo católico está siendo progresivamente reubicada del centro de la vida católica hacia sus márgenes, de las iglesias a los gimnasios, de los santuarios a los sótanos de hoteles, de 21 ubicaciones a 8, y en algunos lugares de cualquier ubicación a ninguna en absoluto. Y aquí es donde la historia deja de ser trasfondo y se convierte en algo incómodamente inmediato. Porque esta no es la primera vez que la misa católica ha sido empujada hacia los espacios más humildes disponibles. Ni siquiera es la segunda ni la tercera. Durante casi 3 siglos, los cristianos celebraron la Eucaristía en las catacumbas.
La palabra misma nombra el lugar. Galerías subterráneas talladas en roca, estrechas y húmedas, extendiéndose por kilómetros bajo la superficie de una ciudad que lentamente alimentaba a los cristianos a sus espectáculos. La misa se celebraba sobre las tumbas de quienes ya habían muerto por ella, por sacerdotes que sabían que podrían ser los siguientes en morir por ella, ante fieles que llegaban en secreto porque la sola asistencia era un riesgo capital. No había vitrales, no había tubos de órgano, no había bancos. Había túneles y antorchas y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Tras la ruptura con Roma, ser católico en Inglaterra no era una cuestión de preferencia teológica o gusto litúrgico. Era un estatus legal que podía terminar en ejecución. Sacerdotes formados en el continente eran introducidos de contrabando de regreso a Inglaterra, ocultos en las bodegas de los barcos. Celebraban la misa en áticos, en graneros, en los espacios secretos detrás de paneles ocultos que los historiadores luego llamarían escondites de sacerdotes. Cuando llegaban los guardias, el sacerdote desaparecía en la pared. El cáliz y la patena iban con él. Edmund Campion, sacerdote jesuita de dones extraordinarios, fue capturado, torturado y ejecutado en Tyburn en 1581 por el crimen de ser sacerdote católico en Inglaterra. Celebró la misa en la clandestinidad hasta el momento de su arresto. Margaret Clitheroe era una madre en York. Ocultó sacerdotes en su hogar. Organizó que se celebrara misa allí. Cuando fue arrestada, se negó a declararse, para proteger a sus hijos de ser obligados a testificar contra ella. La sentencia por negarse a declararse en la Inglaterra Tudor era la presión hasta la muerte. Fue tendida en el suelo con una piedra afilada bajo su espalda y pesos colocados sobre ella hasta que murió. Tenía 30 años. Murió para que la misa pudiera celebrarse en algún lugar de York. En esos áticos y graneros y catacumbas ocurría exactamente lo que ocurre en cada altar. Las palabras de la consagración eran pronunciadas. El pan se convertía en el cuerpo de Cristo. El vino se convertía en su sangre. La misa no era menos sagrada porque se dijera en un túnel húmedo o en una habitación oculta. No era menos real porque ningún obispo hubiera designado el granero como ubicación autorizada. La presencia era la misma. El sacrificio era el mismo. La gracia era la misma. Esta es la verdad que la imagen de un gimnasio con un altar en el centro obliga a salir a la luz. No es el tamaño o la belleza del lugar lo que da valor a la misa. Es la misa la que da valor al lugar. Un gimnasio con la Eucaristía celebrada sobre una mesa plegable rodeada de aros de baloncesto es, en ese momento, la ubicación más importante en 100 kilómetros a la redonda. Una basílica sin la Eucaristía es piedra y vidrio y acústica. Los cristianos de las catacumbas no fueron empujados bajo tierra por accidente. Fueron empujados bajo tierra porque poseían algo que el mundo a su alrededor no podía tolerar. Una verdad que no se movía. Un Dios que no negociaba sus términos. Un acto de adoración que afirmaba, en silencio y sin compromiso, que César no era señor. El imperio podía llenar el coliseo de espectadores y el suelo del coliseo de cristianos, y los cristianos seguían regresando porque lo que tenían no podía serles arrebatado por la eliminación de un edificio. La situación actual no tiene a Nerón a la cabeza ni guardias en las puertas. Ningún sacerdote que celebre la misa tradicional en latín en un gimnasio de Wisconsin enfrenta el arresto. Ninguna familia que asista a esa misa arriesga ser denunciada a las autoridades. La comparación tiene límites y esos límites deben respetarse. Pero la dirección de la presión merece ser nombrada honestamente. El empuje para reubicar, restringir y en algunas diócesis eliminar el rito antiguo no viene de fuera de la Iglesia. Viene de dentro de ella. De documentos firmados en Roma. De decisiones tomadas por obispos en diócesis de Estados Unidos y Europa. De una política institucional deliberada que está en vigor desde 2021 y que se ha aplicado con creciente coherencia en los 5 años transcurridos. Y ante ese telón de fondo, el patrón que emerge en Wisconsin, Owensboro y Pietrelcina no es una serie de decisiones locales no relacionadas. Es el borde visible de una política cuya lógica, llevada a su conclusión, apunta hacia una iglesia en la que la misa que santificó a Padre Pío, al cura de Ars, a John Fisher, Thomas More, Edmund Campion y Margaret Clitheroe
está siendo formalmente suprimida o reducida a una anomalía tolerada, practicada por pequeños grupos en ubicaciones cada vez más inconvenientes. Un sótano en un hotel, un gimnasio con aros de baloncesto, lugares diferentes, una dirección. La pregunta que la historia nos plantea en este momento no es si estos lugares son dignos de la misa. La historia ya ha respondido eso. Las catacumbas eran dignas, los áticos eran dignos, los graneros eran dignos. La pregunta es qué creen que están logrando las personas que toman estas decisiones. ¿Y qué entienden las personas que asisten a misa en gimnasios sobre quiénes son y dónde se encuentran en una historia que tiene 20 siglos de antigüedad y no está ni cerca de su fin? Hay una pregunta que los católicos tradicionalistas han estado formulando durante meses y merece plantearse claramente porque la respuesta, o más bien la ausencia de cualquier respuesta oficial coherente, es en sí misma reveladora. ¿Por qué provoca la misa antigua una hostilidad institucional tan persistente? No indiferencia, no negligencia benigna, restricción activa, documentada, progresiva que en 5 años ha pasado de limitar la disponibilidad a eliminarla por completo en algunas diócesis. ¿Qué tiene una liturgia silenciosa en latín, dirigida hacia Dios, celebrada según una forma que dio forma a la vida espiritual de cada santo canonizado de la Iglesia occidental durante más de un milenio, que genera este tipo particular de energía institucional? La pregunta no es retórica. Apunta hacia algo real. La misa tradicional en latín no es simplemente una versión más antigua de lo mismo. Encarna una teología específica del culto que contrasta marcadamente con la visión de la Iglesia que ha dominado la cultura institucional católica desde la década de 1970. El rito antiguo es vertical. Su orientación es hacia Dios. El sacerdote mira en la misma dirección que los fieles, hacia el altar, hacia el este, hacia lo trascendente. El silencio no es vacío. Es el peso del misterio siendo sostenido en lugar de explicado. El latín no es exclusión. Es la voz de una iglesia que existe a través del tiempo y no solo a través de la geografía. Un idioma que conecta la misa celebrada hoy en Wisconsin con la misa celebrada en Roma en el siglo V y en Inglaterra en la clandestinidad en el siglo XVI. Frente a eso, considera lo que ha florecido sin restricción en los mismos años en que la misa tradicional ha sido empujada hacia gimnasios y sótanos de hoteles. Las parejas no casadas han recibido bendiciones en parroquias de múltiples continentes bajo disposiciones que habrían sido impensables hace una generación. Las celebraciones litúrgicas han incluido elementos que la tradición habría encontrado desorientadores en el mejor de los casos. Los límites entre el culto católico y una especie de afirmación comunitaria terapéutica se han vuelto, en muchas parroquias, genuinamente difíciles de localizar. Nada de esto ha generado decretos vaticanos formales. Nada de esto ha producido obispos que ordenen cesaciones. Nada de esto ha resultado en sacerdotes a quienes se les niegue el acceso a santuarios. La misa que formó al cura de Ars es adecuada para un sótano de hotel. Lo que muchos llamarían acomodación al espíritu de la época llena las iglesias más hermosas de Europa y recibe aprobación institucional. El contraste no es imaginado. Está documentado y es visible para cualquiera que lo mire sin la protección de un compromiso ideológico en ninguna dirección. Y luego está el hecho demográfico que nadie que desee argumentar a favor de la supresión del rito antiguo puede explicar cómodamente. Donde se celebra la misa tradicional en latín, asisten los jóvenes, no las congregaciones envejecidas que caracterizan a muchas parroquias actualizadas en Europa Occidental y América del Norte. Hombres y mujeres jóvenes en sus 20s y 30s, familias numerosas con hijos que permanecen quietos durante una larga liturgia silenciosa porque algo en ella les habla de una manera que nada más lo ha hecho. Seminaristas que descubrieron el rito antiguo y encontraron en él una razón para entregar sus vidas al sacerdocio. Conversos que llegaron a la iglesia a través de la misa tradicional porque lo que encontraron en ella era distinto a todo lo que la cultura circundante ofrecía y distinto a todo lo que habían encontrado en cualquier otro lugar. Las vocaciones siguen el mismo patrón. Las comunidades vinculadas al rito tradicional están produciendo sacerdotes. La Fraternidad de San Pedro, el Instituto de Cristo Rey, las comunidades formadas en torno al rito antiguo no luchan por seminaristas, están construyendo seminarios. Mientras tanto, las diócesis que abrazaron con entusiasmo el programa posconciliar completo están cerrando parroquias,
fusionando escuelas e importando sacerdotes de África y Asia para atender lo que queda. Esto no es un argumento de que la misa tradicional sea la única forma válida de culto católico o de que cada innovación desde el concilio haya sido un fracaso. Es una observación mucho más simple. La evidencia de 50 años de experiencia católica vivida no respalda la conclusión de que el rito antiguo es una fuente de división y declive que requiere una restricción agresiva. La evidencia apunta en la dirección opuesta. Y sin embargo, las restricciones continúan y en algunos lugares se intensifican. Los fieles que se encuentran en ese gimnasio en Wisconsin no son, en su mayoría, personas enojadas que alimentan agravios. Son personas que descubrieron en la misa tradicional algo que cambió sus vidas, que orientó su oración, que los conectó con una tradición que se extiende hacia atrás a través de los mártires hasta los apóstoles. Son padres que llevan a sus hijos a esa misa porque creen que los formará en la fe más profundamente que las alternativas disponibles para ellos. Son jóvenes que eligieron conducir una hora en cada dirección un domingo por la mañana, en lugar de asistir a algo que les dejaba sintiendo que, lo que sea que estuvieran buscando, no lo habían encontrado allí. Esas personas merecen un relato serio de por qué la Iglesia, que afirma valorar su participación, está reduciendo sistemáticamente el número de lugares donde pueden practicar su fe en la forma que le ha dado significado. No han recibido ese relato. Lo que han recibido es traditionis custodes y sus instrucciones de aplicación y la aplicación progresiva de ambos a través de diócesis tras diócesis. Lo que no han recibido es un compromiso honesto con la pregunta de por qué la misa que produjo a los santos está siendo tratada como un problema institucional que requiere gestión y contención. La historia es paciente. Ha visto este tipo de presión antes y sabe lo que produce. Las catacumbas no disminuyeron a la Iglesia. Produjeron mártires que se convirtieron en la semilla de una civilización. Los escondites de sacerdotes de la Inglaterra Tudor no extinguieron el catolicismo inglés. Produjeron a Edmund Campion y a Margaret Clitheroe, y una tradición de fidelidad silenciosa que perduró a través de siglos de persecución legal y emergió intacta. Las misas en graneros y las liturgias en áticos y las celebraciones en sótanos de hoteles no redujeron la misa a algo más pequeño o menos sagrado. Demostraron que la misa no depende del permiso institucional para su validez o su poder. Lo que viven hoy quienes celebran en gimnasios, sin necesariamente enmarcarlo en estos términos, es una versión de algo muy antiguo. No una persecución en el sentido legal, no una situación de martirio o peligro mortal, pero una presión, aplicada desde dentro más que desde fuera, que empuja al rito antiguo hacia los márgenes y pone a prueba el compromiso de quienes lo aman. Y la prueba está revelando algo que la lógica institucional de la restricción no anticipó. Las comunidades no se están dispersando. La asistencia no está disminuyendo. Las familias jóvenes no están derivando hacia las alternativas actualizadas disponibles unos minutos más cerca de casa. Están conduciendo hacia el gimnasio. Hay una lógica en esa tenacidad que la historia de la misa hace legible. Una verdad no puede borrarse reubicándola. Puede ocultarse, pero ocultarla la hace más vívida, no menos. Los cristianos que entraban en las catacumbas sabían que lo que hacían valía la pena el riesgo, no porque hubieran calculado las probabilidades institucionales, sino porque lo que encontraban en el altar en esos túneles oscuros no era reemplazable por nada que el mundo arriba ofreciera. El sacerdote en el granero en la Inglaterra isabelina no celebraba una misa menor porque estuviera en un granero. Celebraba la misma misa que se celebraba en las grandes catedrales de la Europa católica, y en ese granero quizás ardía con una intensidad particular precisamente porque costaba algo. Los fieles en Wisconsin no son herederos de una causa perdida. Son herederos de cada católico que jamás se negó a dejar que le arrebataran la misa. Se les puede dar un gimnasio en lugar de una iglesia. Se les puede decir que su liturgia es una fuente de división y que su apego a ella es sospechoso. Se les puede reducir de 21 ubicaciones autorizadas a 8, y de 8 quizás a aún menos. Nada de eso toca lo que desciende sobre el altar cuando se pronuncian las palabras de la consagración. Nada de eso cambia lo que la misa es o lo que hace. Donde sea que se ofrezca, en una basílica o un sótano, en una catedral o una habitación con aros de baloncesto en las paredes, desciende el mismo Dios. Se hace presente el mismo sacrificio. Se derrama la misma gracia.
Los imperios han intentado detenerla. Los gobiernos han intentado suprimirla. La propia Iglesia, en esta extraña temporada, parece estar intentando contenerla. No funcionó antes. No hay razón particular para creer que funcionará ahora. El manantial que han intentado cubrir 1000 veces continúa fluyendo. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.